Yo me encuentro un poco ahora mismo en una posición bastante interesante porque quiero mencionar que nuestra empresa Bow Group tiene un contrato de distribución exclusiva con The Walt Disney Company. Héctor Manuel Valdés Martín, bienvenido a Revista Mercado. Muchas gracias. Estamos aquí en la edición de noviembre, en el marco de 40 Under 40, y ya veo que hay toda una filmografía, digamos, en cuanto a cortometrajes, largometrajes, etcétera. Ya hay un corpus de material aquí fabuloso del que hablar, pero necesito retrotraerme en el tiempo y saber de dónde te nace, en primerísimo lugar, esta querencia por el cine, porque entiendo que anecdóticamente las primeras trastadas que hiciste en casa tienen que ver con la cámara de tu padre, ¿no? Sí, Entonces, sí. volvamos a ese origen del que yo desconozco y me interesa mucho en términos humanos saber este comienzo, ¿no? Este arjé. Mira, la verdad es que cuando yo era pequeño, yo era un niño muy inquieto, bastante inquieto. Y a mí me encantaba dibujar, me encantaba inventar mi historia con los juguetes que yo tenía en mi habitación. Y mis padres me querían inculcar con el hábito de la televisión, ¿sabes? Que con el tema de controlar lo que ven los hijos, lo que ven sus hijos. Exacto, yo ahora que soy padre, son cosas que empiezo a entender. Entiendes, claro. Y mis padres siempre me ponían Discovery Channel. Todo comenzó con Discovery Channel, Qué curiosamente. hábiles, qué inteligentes, ¿no? Porque en Discovery Channel había un programa que se llamaba La Magia del Cine. La Magia del Cine. magia del cine. Y en la magia del cine siempre era como las películas de los momentos. O sea, posicionémonos en los 90. O sea, que era Jurassic Park, o se remontaba un poquito a los 80 con Indiana Jones, con Star Wars, con todas esas películas que en una mente de un niño, el ver de una manera tan didáctica cómo te explicaban, cómo hacían los efectos, cómo se hacía una película, a mí eso me abre un mundo. Además, si me permites el paréntesis, yo creo que es el último gran Hollywood épico, genuinamente épico. Totalmente. Para mí, eso fue abrió una caja de Pandora en mí. Yo tenía 7 años. O sea, 7 añitos. Una edad muy impresionable. Ajá. Entonces, algo que tenía muy particular también ese programa de televisión, es que tenía un segmento al final de como hazlo tú mismo. Entonces ponían como unos tutoriales y decían, mira, aprende a hacer animación stop motion, pero con tus juguetes. Ajá. Y yo, yo tengo juguetes, mi papá tiene una cámara, 2 más 2 son 4. Entonces, lo que comenzó como un experimento, luego se fue convirtiendo con los años en una afición. Y entonces, de repente, yo me convertí, cuando yo estaba en el colegio, el que siempre llevaba una cámara de video a los paseos del colegio. Siempre estaba esas cámaras grandes, ¿no? O sea, Bueno, eran ya como... Ajá. La de mi papá era grande. Es verdad que eres bastante más joven que yo. Sí, se habían reducido. Pero ya estamos hablando probablemente 8 o 9 años después de esa primera vez de Jurassic Park. Naces en el 89, ¿no? Yo nazco en el 89. Okay. Exacto. Estamos hablando ya... ponte que cerca del 2002, 2003. Bueno, sí, correcto. O sea, ya estamos en unos formatos razonables. Ya estábamos en unos formatos razonables, pero también las computadoras comenzaron a venir, sobre todo las PCs, comenzaron a venir con software de edición. O sea, tenía un programa que se llamaba Windows Movie Maker y luego en Apple salió el iMovie. Imagino que todo tu torrente de curiosidad intelectual y ambición vio en aquellos útiles y en aquellas herramientas una especie de grandes posibilitadores, ¿no? De repente, ¿qué tienes? Haz. Sí, totalmente. Entonces, cuando de repente mis hobbies, todos se volcaban a eso. Era como que, por ejemplo, en una etapa, por ejemplo, que teníamos como 12, 13 años, que mis amigos comenzaban a hacer, por ejemplo, con patineta y tú metiendo horas en tu cuarto con el flexo editando y haciendo stop motion y cosas. Y yo editaba los videos de ellos. Los de ellos también. Exacto. Entonces, o por ejemplo, en la época ya un poquito más adolescente, las bandas de rock o las bandas de música punk. Yo no tocaba ningún instrumento, pero yo le podía hacer un video musical. Entonces yo le hacía videos musicales. En el colegio hacía, por ejemplo, había cualquier tipo de presentación, cualquier tipo de trabajo que requiriese algo de creatividad. Yo siempre el que levantaba la mano y decía, ¿se puede hacer un video?
Y entonces ya empezaron a recurrir a ti, me imagino, ¿no? Ya viste las posibilidades de profesionalizar este reflejo adolescente que ya iba tomando forma seria, además, ¿no? Sí, totalmente. E incluso tengo un recuerdo muy vivo de cuando teníamos 16, 17 años, cuando hicimos una primera apuesta a hacer un cine, vamos a decir, comercial, que fue incluso con José María Cabral, que es contemporáneo mío. Nosotros conocido mío, amigo mío, sí. Bueno, sí, nosotros gran triunfador también del cine. Exactamente. Nosotros comenzamos más o menos al mismo tiempo y nos conocimos y nos hicimos amigos por eso. E hicimos una película de 40 minutos que se llamó Traición Oculta. Traición Oculta. Y la estrenamos en Diamond. Nosotros hicimos un estreno, nos enteramos que se podía alquilar una sala de cine, entonces alquilamos una sala de cine y cobramos taquilla para poder cubrir el alquiler de la sala de cine. Entonces con sentido comercial ya agudo, ¿no? Exactamente, ese fue nuestro primer emprendimiento en el mundo del cine. Luego de que yo me gradué del colegio, yo me voy a Montreal, a la Universidad de McGill. Exacto, ya para volcar ya del todo aquella curiosidad y sistematizarla, ¿no? Eliges estudios de cine en Canadá. No, realmente. Yo estudié negocio. Empezaste con negocio. Yo empecé con un major en business, que allá le llamaban general management, es como administración de empresas. Y me fui volcando, comencé primero con finanzas, pero finanzas me interesaba, pero no lo veía como algo. Incluso yo llegué a hacer pasantía en diferentes instituciones en Estados Unidos. Que no tenían nada que ver con el cine, solo business. Entonces, fuiste un late believer en tus posibilidades, o sea, digamos, en lo real que podía ser para, digamos, dedicarle la vida a uno el mundo del cine. Quizás lo veías todavía con un poquito exceso de fantasía, o fruto de una cultura aquí latina muy, digamos, conformista en el sentido de que hay que estudiar o derecho o economía, ¿no? Totalmente, pero también yo lo veía también como una manera. Yo siempre lo veía como de una forma de que aunque no me dedicara a la parte creativa, yo quería ser parte del mundo del cine, ya sea en la parte del negocio. Finanzas, ¿no? Como financiar el film. Esa parte me encanta, esa parte también me fascina y por eso también me he volcado mucho al tema de la producción ejecutiva. Me encanta levantar fondos para proyectos, me encanta armar un proyecto y salirlo a vender. Excelente. Eso es para mí una de las partes más emocionantes de todo este proceso. Y todo eso... Vender, ¿no? La venta, hay que vender la idea. Claro, es una venta difícil. De vender. Y es uno se va enfrentando a muchos no para llegar a un sí. Correcto. Y es sumamente, para mí, eso es un acto, aparte de ser un acto de valentía, creo que es una forma vital de uno mantenerse activo. Porque no es, a mí, la parte... No solamente hacer un proyecto, o sea, me basta. A mí me gusta ver el ciclo entero de una película y ver esto más como una empresa. Y eso me lo dio mi formación primero en negocio, que la fui perfilando a entrepreneurship. Sí. Me fui yendo por esa línea porque era algo que me permitía canalizar las dos cosas, la creatividad y seguir aplicando lo que iba aprendiendo de negocio. Porque yo siempre, cuando me gradúo a la par de que aquí se estaba empezando los primeros pasos de la ley de cine luego de ser aprobada. La ley de cine entra en efecto en el 2010. Yo llego aquí a República Dominicana en el 2012. Muy buen momento, ¿no? Identificaste las posibilidades económicas y financieras que había esa nueva legislación. Totalmente, y vi que tenía una oportunidad de hacer un proyecto. Y así nace mi primer largometraje. Así nace Al Sur de la Inocencia, que fue mi primera película. Nosotros rodamos en el 2013 y la película se estrenó acá en salas de cine en el 2014. Déjame antes preguntarte, y seguimos, acto seguido enlazamos con este tema, pero ¿por qué detrás de la cámara y no delante? O sea, como actor. No, ¿por qué elegiste ser director y no actor? Bueno, lo primero es que también de niño, a mí lo que me fascinaba desde lo que vi en Discovery Channel era la parte técnica. A mí lo que me fascinaba eran los efectos especiales. Perfecto. Veía que yo que tenía cierta facilidad para editar. Y creabas un mundo desde la nada, ¿no? De tus propias manos. Eso es lo que a mí me gusta del mundo del cine. Y por eso mis grandes referentes siempre han sido los grandes directores de ciencia ficción. O sea, o por ejemplo, esas grandes películas históricas
a mí me encanta el trabajo, por ejemplo, de Ridley Scott, me encanta el trabajo de George Lucas, me encanta el trabajo de Steven Spielberg. Los grandes magos del cine. Sí, porque es exactamente eso, el cine, Scorsese, o sea, incluso hablando de grandes magos, su película Hugo, yo la vi cuando estaba en la universidad, que trata de cierta manera, que es una historia de un niño que se llama Hugo Cabret, trata la historia de estos primeros grandes pasos del cine a través de la vida de Georges Méliès, que fue el que hizo El viaje a la luna, que es película icónica. Exacto, todo el mundo ha visto esa imagen de la cara de la luna con el cohete. Que le entra en el ojo, ¿no? Que le entra en el ojo. Y para mí eso era lo que yo quería ser, un ilusionista, yo quería ser un mago. Exacto, ahí tenemos la clave, un ilusionista, perfecto, perfecto. Sí. Genial. Entonces, hemos empezado con tu largometraje, Héctor, pero entiendo que hay unos cortometrajes clave antes. Sí. Y quisiera saber de ellos un poco cómo los diseñas, cómo los financias, cómo los gestionas, a quién llamas, One Man Orchestra, o empezaste a contar ya con un equipo también de principiantes, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Sí, la verdad que fue un poquito de todo. O sea, obviamente los primeros cortometrajes que yo hice, tanto en la universidad como en el colegio, siempre era un one-man show. O sea, siempre era yo detrás de la cámara, lo editaba yo, Sí, trataba además, de ¿no? hacer la música yo, aunque no toco ningún instrumento, pero buscaba la forma y encontré formas de musicalizarlo, escribía yo. Y todo cambió cuando un verano que yo vine de vacaciones, de estudiar en Montreal, yo fui a hacer una pequeña pasantía en Unicornio Films, que era de Don Fernando Báez, que fue uno de mis primeros mentores ya en el ámbito profesional. Ahí yo lo acompañé a unas cápsulas que él hizo de turismo interno por el país, y yo fui como conociendo a personas que trabajaban con él. Exacto. Y es un poco como un pequeño virus, o sea, yo lo llamo porque fue un poco como que entre las conversaciones y la gente que yo conocí en la hora de almuerzo, yo le decía, yo estoy loco por hacer un cortometraje, vamos a hacer algo, ¿no te apuntas? Y poquito a poco inoculando, poco a poco, ¿no? Esas ganas, ¿no? de hacer algo juntos, ¿no? Exactamente, y ese mismo verano nació un cortometraje que se llamó El Fallo, que fue un proyecto que sin el apoyo técnico de equipos y de equipo técnico de Unicornio no lo hubiera podido hacer. Y lo hice. Que a pesar de ser el primero ya fue premiado también, si tengo entendido. Bueno, ese proyecto sí, se pasó en varios festivales. Estuvo en un festival, curiosamente, en Honolulu, donde se ganó un premio. Y fue de esos primeros proyectos, pero para mí mi gran premio con ese proyecto fue que tuve la oportunidad de trabajar con uno de los, y probablemente, el actor pionero de la República Dominicana, que fue Franklin Domínguez, que es la mente detrás de la película La Silla, que se reconoce como el primer proyecto largometraje de la República Dominicana, mucho antes de que saliera Pasaje de Ida. Y digamos, el coming of age, ¿no? del cine dominicano con esta película, que tú tuviste la suerte de conocer, ¿no? a su... Sí, totalmente. Y con ese proyecto, entonces, se me abrió la puerta para un verano después hacer otro cortometraje que se llamó 729 y era más, yo creo que era más en mi esencia, porque es un corto de ciencia ficción que trata sobre esta piloto, un corto experimental de menos de 10 minutos, pero trata sobre esta piloto que atraviesa un portal, un vórtice, y aparece en vamos a decir, en una jungla donde los nativos de esta jungla la quieren cazar a ella, y ella va descubriendo de que todo esto es un loop, y entonces ellos han cazado a varias versiones de ella de diferentes momentos del espacio-tiempo. Sí. Entonces es como, se ha creado como todo un culto alrededor de que cada cierto tiempo ella sale, una versión de ella aparece por ese vórtice. Ajá. Me imagino que una temática tan ambiciosa te obligó a ingeniártelas para reflejar esto de una forma técnicamente eficiente. La idea que llevabas detrás, ¿cómo te organizaste? Porque esto parece complejo, ¿no? De plasmar, bueno, ¿no? No es un diálogo así. Debo de ser sincero también de que en su momento nadie lo entendió.
Ajá. O sea, fue uno de esos... Excelente, un adelantado a tu tiempo. O sea, fue uno de esos proyectos que realmente... Buenísimo. Sí, porque es que realmente surge como algo... Realmente surge como un sueño. Además es complejo, es un concepto un poco endiablado, ¿no? O sea, por eso tenía yo ganas de saber más. Y yo realmente con mi juventud, yo tenía menos de 21 años, con mi juventud yo no sabía en qué yo me estaba metiendo haciendo ese corto, pero fue una experiencia inolvidable, porque hice grandes amistades, ejercité músculos y creativos. La subjetividad, ejercitaste la subjetividad de una forma, vamos, o Totalmente. sea, olímpica, ¿no? Suena. Totalmente, y entonces el reto también fue rodar todo eso en 4 días. Ajá, 4 días además. 4 días, nosotros rodamos todo en un fin de semana y alguito en Punta Cana, cuando no existía la carretera nueva. Exacto, en los orígenes. Ajá. Nosotros quedándonos en Bávaro, me acuerdo, nosotros rodamos. Capcana fue de nuestros principales apoyos con ese proyecto, gracias a Jorge Azuri, porque nos prestaron la facilidad de rodar en el Hoyo Azul y en los montes que ellos tenían alrededor, y una cueva que había en uno de las fases que tiene el proyecto. Entonces teníamos una locación privilegiada que no nos costó nada. Free of charge, eso iba Exacto. a decir, o sea... Eso ayudó muchísimo. Y yo siento que, para responder a tu pregunta de cómo uno va financiando los proyectos, yo siento que lo que uno tiene que tener, sobre todo cuando uno empieza, es empezar con una magnitud razonable y uno ir viendo que uno puede escribir las historias o crear o conceptualizar las cosas en base a lo que uno tiene a disposición. O sea, yo si no me hubieran dicho, mira, sí, tú puedes venir a filmar, yo no hago ese corto. O por ejemplo, si no conozco a la gente de Unicornio y me dicen, sí, mira, te vamos a dar la facilidad de que usen los equipos, no había forma de yo costearle, financiar alquiler de los equipos. Ajá. Y me imagino que 729 fue un reality check para ti, ¿no? O sea, lo que sí se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no, dentro de un entorno necesariamente limitado como bueno, los recursos a la disponibilidad de uno y cómo plasmar la idea. Y me imagino que esta fue tu gran lección, ¿no? Para ya dar un salto más como profesional a self-aware, ¿no? De lo que se puede y lo que no. Y aquí, si quieres, podemos enlazar ya en tu primer largometraje. Sí, realmente yo creo que el reality check fue una lección prolongada porque siguió hasta mi primer largometraje, porque en mi primer largometraje también pasa lo que pasa con muchas primeras películas, que es que uno quiere contar todo lo que uno tiene adentro, lo quiere contar en una sola. Exacto. Y para mí, obviamente fue una experiencia inolvidable, fue muy divertido hacer el proyecto, pero al mismo tiempo había mucha presión con que todo quedara bien, con cumplir tiempos, por supuesto, cumplir un presupuesto. Un largometraje, eso ya implica... Sí, es otra liga. ¿Cómo lo titulaste? ¿Qué actores tenía? Cuéntanos un poco las tripas de este primer largometraje. Ese primer largometraje se llamó Al Sur de la Inocencia. Realmente el nombre, recuerdo que... Es muy evocador, es precioso. Bueno, muy poético. Te cuento que surgió, yo estaba en Toronto de visita, cuando yo vivía en Montreal en esa época. Yo todavía no me había mudado de vuelta acá y fui a conocer Toronto. Después de 4 años y medio, 5 años en Montreal, nunca había ido a Toronto. Yo tengo que ir a Toronto antes de irme. Y se daba la casualidad de que la guionista con la que yo escribí Al Sur de la Inocencia estaba en Toronto en esa época, Cintia Fermín. Nosotros nos juntamos un fin de semana a trabajar un poco de la historia y ahí yo aproveché, conocí Toronto, hice un poquito de turismo en Toronto y me acuerdo que todavía no teníamos el nombre de la película. El nombre original era Prohibido Viajar al Sur, pero a mí no me terminaba de hacer clic. Sí, no es poético, hicisteis un buen cambio. Fuimos a un bar, me acuerdo, así, la última noche antes de yo volver a Montreal, que yo estaba tomando clases, y en una servilleta, por alguna, me salió así, Al Sur de la Inocencia. Era como... Al este del Edén, ¿no? Tiene la misma cadencia, la misma Al Sur de la Inocencia. Sí, tenía algo. Y fue... Yo me acuerdo que esa servilleta yo la guardé. Y a partir de ahí el proyecto se comenzó a llamar así, Al Sur de la Inocencia. El proyecto tuvo su génesis en ese verano del 2012. O sea, estuvo basado en varios acercamientos que yo tuve personales
a las carreteras de mi país, sobre todo del sur, porque es una gran afición que yo comparto con mi papá, que desde pequeño él siempre me llevaba a conocer el país, a hacer turismo interno, y yo siempre veía, así mismo también viendo el comparativo con el Coming of Age, que al hacer una película Coming of Age en la carretera me permitía mostrar grandezas de mi país, pero también contar una historia que pudiera ser una metáfora para la vida, para un viaje de vida, y también contar esa transformación por la que pasan los personajes. Ese proyecto fue protagonizado por Frank Peroso, Sara Jorge y Cristian Álvarez, que son quienes se van al éxodo, al sur en busca de escapar una realidad dolorosa que él descubre de su padre, el otro tratando de seducir al personaje de Sara, y bueno, Sara tenía eso el personaje de ella se llama Vera, tenía eso en su bucket list, como que quería conocer, pero también se ven inmiscuidos en esta situación del padre de su hermanastro, que lo lleva todo en ese punto de no retorno, ¿no? Tenemos que irnos un tiempo de la ciudad en lo que se resuelven las cosas. Y la película, algo que el reality check para mí con esta película fue también que en esa película la intención nunca fue enfocarlo en qué fue lo que hizo el padre o en resolver lo que hizo el padre. La película era el viaje. Era el viaje como destino. ¿No? Era el viaje sin importar el destino. Entonces, me pasó también mucho que sentí que mucha gente no entendió eso. Sentí que, porque siempre el comentario era, pero ¿y qué pasó con el padre? ¿Y qué hizo? Y era como, ¿pero qué hizo la película? Eso es lo de menos. Eso es lo de menos, exactamente. Exacto, ¿no? O sea, la película no trata de eso. O sea, el padre fue un pretexto para que se fueran sin un punto de retorno de Santo Domingo y vieran otra realidad. Pero la película era sobre la gente que conocían, los lugares que iban, el proceso interno de sanación que tenían las personas, y también como la vida misma, siendo ambigua a propósito. Una mini odisea, ¿no? Es una reedición de la Odisea a escala X. Me interesa saber de este primer largometraje, Héctor, cómo lo gestionaste como digamos, el director literal y metafóricamente hablando, ¿no? Los actores, dirigir personas, fricciones, o qué descubriste, hay que tener un cierto tacto hasta este punto, si no tienes que imponerte más. ¿Cómo? Y financieramente un poquito, ¿cómo salió todo eso? ¿Cómo lo cocinaste? Bueno, realmente tu estilo de gestión, vaya, en una palabra. Sí, realmente yo todavía lo estaba definiendo en ese momento, y siento que ya hoy en día, casi, 10 años después, ya sí tengo la cosa mucho más clara. Pero en ese momento mi estilo de gestión era muy colaborativo. Yo buscaba personas con las que yo pudiera hacer siempre un ping-pong de ideas, siempre tener colaboradores que a mí me encanta todavía cuando me proponen cosas esa libertad que les dejas, ¿no? Quizás. Pero me fui dando cuenta de que aún así tiene que haber un capitán. Sí, y uno tiene que ser... Control, tiene que haber Claro, control. tiene que ser el control de calidad y el filtro. Porque no todas las ideas... Lo que sí es algo que aprendí muy temprano, y fue el dejar a un lado, vamos a decir, los egos. Pues el hecho de que una buena idea no importa de dónde viene. Realmente al final del día, cuando uno ve el producto final, nadie va a decir, sí, esa fue la idea que se le ocurrió a Héctor cuando estaban comiendo y fue un momento eureka. O pudo haber sido, no, mira, eso se lo propuso el foquista cuando estaban haciendo una toma que no quedaba, y quedó genial. Realmente no importa, la idea buena es buena. Lo que sí uno tiene que saber es oler las buenas ideas, y las que no, y saber descartarlas a pesar de los lamentos o las quejas que, digamos, el creador te pueda. Y yo siento que en ese plantear. primer proyecto yo todavía estaba aprendiendo eso. Muy bien. Segundo proyecto importante, ¿cuál es? Cítanoslo, qué contenido tiene y por qué surgió de esa forma después de este largometraje un poco evocador, nostálgico, digamos, de On the Road, ¿no? Bueno, realmente fue un proyecto atípico, mi segundo proyecto, dentro de lo que yo venía en mi mente construyendo como lo que yo quería que fuera mi filmografía. Pero mi segundo proyecto fue también mi primer documental. Yo tenía quizás año y medio buscando. Hubo varios falsos intentos de
proyectos que incluso llegaron a tener guiones bastante trabajados, pero yo no me sentía, no, esto no todavía, o es una idea muy compleja, o es una idea que no es factible, o simplemente las piezas que se formaban a su alrededor no casaban. No terminaban de encajar y como que no me sentía cómodo saliendo a hacer ese proyecto. Entonces surgió, fue un proyecto que me presentó en ese momento de limbo, el que era mi productor en ese momento, que yo lo llamo el tocayo porque se llama Héctor Montaz. Él me dijo, mira, te tengo un proyecto, y se llamaba República del Color. Él me presentó ese documental como un proyecto que estaba en carpeta y tuve la oportunidad de dirigirlo, de hacer lo mío, y fue un proyecto que a mí me comenzó a encauzar en los ejes temáticos que yo trabajo hoy en día, porque fue un proyecto que trataba, por un lado, de la historia de las artes visuales dominicanas, de la plástica, de la pintura dominicana, pero por otro lado lo enfocaba con algo muy específico que tenemos nosotros, que es la luz, como se percibe en la República Dominicana. Por eso nosotros somos muy coloridos por la posición geográfica que nosotros tenemos. Pero lo que a mí me terminó de crear un punto de inflexión fue que el documental, el eje, fue el impacto que tuvieron los artistas exiliados que vinieron durante la Guerra Civil Española, durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo del fascismo europeo, que vienen y nos ponen dentro del paisaje de la plástica, nos ponen en evidencia ejes temáticos que los propios artistas dominicanos, por una aspiración a querer hacer el arte como se hacía en Europa, estaban ignorando. Entonces, de repente se comienzan a fijar en el mulataje, se comienzan a fijar en los diferentes fenotipos. O sea, si uno se fija en el arte clásico dominicano, trata mucho de ser europeo, trata mucho de emular a los grandes clásicos europeos. Yo siento que en ese momento, fue un punto de inflexión donde la búsqueda de nuestra propia identidad en las artes se comenzó a hacer algo más activo y proactivo. Y mirando más hacia adentro ya, ¿no? Exactamente. Madurando, ¿no? En vez de ese complejo, ¿no? del joven sobre el adulto, sobre el mayor, ¿no? Ya estoy yo Exactamente. capacitado. Entonces a mí me pasó algo muy similar en cuanto pero que también, igual que las lecciones, el wake up call o lo que yo estuviera pasando, ahí fue un proceso que quizás tardó 2 o 3 años más en hacerse algo consciente en mí, pero sí me fui dando cuenta en mis trabajos pasados, por ejemplo en 729 o en El Sur de la Inocencia o en el mismo Fallo, como también eso mismo, como yo quería que eso fuera como Hollywood, o yo quería que eso fuera como lo hacen los americanos, como lo hacen los europeos, pero y los ejes temáticos nuestros y los personajes nuestros. Poner en valor lo propio, ¿no? Totalmente. Si no haces eso, nunca crearás algo genuino, ¿no? Auténtico. Exactamente. Y mi segundo largometraje, que fue una película de ciencia ficción también, con toques de comedia, se llamó Melocotones. Fue una película que incluso cuenta con actores de España, Argentina y de República Dominicana. Es una película que todo se desarrolla en un motel abandonado. Es un poco como El Día de la Marmota. Es una película donde el mismo fin de semana fatídico se repite una y otra vez. Entonces los personajes van pasando por este proceso de aprendizaje de su propia relación amorosa a través de poder interactuar con diferentes versiones de sí mismo. O sea, el tema de las versiones de sí mismo se heredó un poco de ahí también de... Bueno, es una metáfora de la vida también, ¿no? Siempre encuentras los mismos arquetipos, ¿no? De interlocutor. Tú evolucionas en distintos yo, pero, digamos, siendo el mismo. Etcétera. Y ese fue mi primer proyecto que comenzó a tener un recorrido en festivales ya con un nivel de prestigio. Esa película se estrenó en el Festival de Montreal, que era un festival clase A en esa época, ya tristemente ya no existe ese festival. Luego se fue al Festival de Raindance en Londres, donde ganó el premio de la película del festival, y ese premio para mí fue el mayor premio, porque fue la oportunidad de hacer
el corto promocional del festival para el año siguiente, que fue un corto que se difundió por todo Reino Unido. Gran privilegio, ¿no? Y una plataforma fue un gran privilegio. fantástica. Y ahí ya la búsqueda era consciente al 100%, porque ya con ese proyecto, yo quería hacer un proyecto que fuera más caribeño a morir. Y entonces el concepto que a mí me habían pedido para el corto era hacer una historia pero el desafío era en un minuto. Ajá. O sea, incluso más difícil que es más difícil que rellenar 30, un minuto, hacerlo meaningful. Ajá. Era un minuto y era basado en el lema del festival, que era descubre y sé descubierto. Discover, be discovered, del festival, porque era expresar el espíritu del festival en un minuto. Y era wow. Yo me acuerdo que yo les propuse a ellos 27 ideas. Y era, no, esta mira, tal cosa. Pero yo tenía guardada un as bajo la manga, que era una idea que incluso yo tengo para un posible futuro largometraje, y se las compartí. Y esa fue la que quedó. Y esa era la idea de un grupo de chicos que viven en una parte muy marginal, en un futuro postapocalíptico, en la República Dominicana. El corto, me acuerdo que comienza en algún lugar del Caribe, 2078. El key del corto era el tema de descubrir y ser descubierto. Entonces son unos chicos que descubren en este vertedero, descubren un proyector de películas, lo reparan y encuentran dentro del proyector que también hay una película. La película la proyectan, pero lo que se ve en la proyección es todo lo que veníamos viendo en el cortometraje hasta ahí. O sea, que entonces termina, full circle, ¿no? Exacto, full circle, y termina con ellos viéndose ellos mismos frente a frente, unos alrededor del proyector y los otros en su reflexión en la pantalla. Entonces se voltean, los de la pantalla señalan hacia la cámara, los otros se voltean y eran 4 chicos, entonces las 8 versiones de los chicos nos miran a nosotros y entonces se ha descubierto. Un gran guiño especular, ¿no? O sea, jugar con el espejo de la forma más explícita, ¿no? En este caso. Totalmente. Ver y ser visto. Muy bien. Y ahora pasamos a tus dos, digamos, grandes creaciones de madurez, ¿no? Malpaso y Ongoing, que está ahora en Diáspora. Sí. Malpaso fue un proyecto que también surge en esa época, que yo tenía esa búsqueda de que quería trabajar con elementos propios de la identidad de mi país, quería trabajar incluso buscar historias de partes o sectores que fueran olvidados o que fueran marginales. Y algo que yo siempre quería hacer era como una especie de Oliver Twist en el Caribe. Y La Frontera me daba ese ambiente. Entonces, por mucho tiempo, entre finales del 2016 y por todo el 2017, fui mucho a Jimaní, fui mucho a Anciapit, fui mucho a Dajabón, a los mercados binacionales, me junté mucho con UNICEF, con Save the Children, buscando. Yo quería hacer una historia de la juventud y con el tema de Oliver Twist. Y nace la historia de 2 hermanos que crecen en el ambiente de la frontera. Al final, la película se llama Malpaso por el mercado binacional de Malpaso, en Jimaní. Sí. Y son estos 2 chicos que, a pesar de ser mellizos, uno de ellos es albino, entonces crecen en condiciones muy distintas bajo el mismo techo. El ambiente no les trata igual. ¿Cómo ya, digamos, a estas alturas, Héctor, tú ya has madurado intelectualmente como profesional, como persona un poquito? ¿Cómo te aproximas a esta idea que nos has comentado en perspectiva, en diferencia con los anteriores proyectos? Un poquito este proceso de crecimiento, ¿cómo tú te ves en ese momento? Bueno, realmente me veo mucho más como un espejo, porque realmente me ha puesto en un lugar en donde yo debo de reflejar una realidad, pero con mi voz. Entonces, creo que es una de las cosas más difíciles que me ha tocado asumir. Y que realmente siento que es un proceso que uno se pasa la vida entera buscando y yo creo que es la búsqueda misma lo que hace que uno siga mejorando y siga haciendo las cosas. Y
Me pasa con Malpaso, me pasa con Diáspora también, que son películas donde esa búsqueda es mucho más consciente. O sea, yo soy más consciente Eso me refería. de esos referentes, e incluso Diáspora. Creo que es la culminación de todo eso, donde ya la búsqueda se hace evidente. Diáspora sale como un proyecto en donde parte de una tesis que yo decía, pero es que todos los artistas que yo admiro han pasado por este proceso, han pasado por esta búsqueda. Entonces es un poco como el alumno buscando al mentor. Ahí yo estoy buscando quiénes son mis mentores, quiénes son mis referentes. Entonces, en buen dominicano, muy frescamente, yo salgo con este proyecto como un pretexto de yo conocer a esas figuras que yo admiro. Entonces fue un proyecto donde yo tuve la oportunidad de entrevistar a Julia Álvarez, tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Luis Guerra, tuve la oportunidad de estar con Rita Indiana, con Rey Andújar, con José Alcántara Almanzar, que es Premio Nacional de Literatura. Toda la cultura dominicana viva y palpitante, ¿no? Y tanto de aquí como de la diáspora. Entonces, exacto, ambas caras de la misma moneda. Entonces, esa propia búsqueda me hizo dar cuenta que es una búsqueda universal. O sea, el ser humano está en constante movimiento, está en constante transformación. Entonces, de ese proyecto, surgió algo muy interesante, que encontré que buscando entender mi historia, estaba contando una historia que es universal completamente y que todas estas conversaciones tenían un gran valor que sobrepasaban los 60 minutos del documental. Entonces también de ahí nació mi primer libro. Yo acabo de publicar un libro que se llama Diáspora también, donde hay una curaduría de 8 de las principales entrevistas del documental, pero también de fotogramas de todo el recorrido, porque este documental, rodarlo, nos llevó al equipo por toda la República Dominicana, pero también nos llevó a San Juan, Puerto Rico, a La Habana. Donde están la diáspora, donde se Bueno, y no solamente la diáspora, sino que buscando también esos elementos, porque yo me fui a Cuba pensando en otro tipo de diáspora. Yo fui pensando un poco más cuando Juan Bosch estuvo en el exilio, escribiendo cuentos, porque ese era el pretexto de ir para allá. Sí, donde hubo una presencia dominicana marcante culturalmente. Exactamente, y del mejor cuentista que ha tenido la República Dominicana. Y eso mismo me pasó en Vermont. Yo fui a Vermont para ver a Julia Álvarez, y Julia Álvarez me hablaba de sus historias de cuando ella de niña se fue con su familia acá huyéndole a Trujillo. También hablé con Michel Camilo, que hablaba de cómo se abrió camino y cómo se convirtió en uno de los principales referentes del jazz a nivel mundial al irse de la República Dominicana, pero precisamente con su tema Caribe, que trata del Caribe. Pero todo comenzó a hacer clic y se convirtió en diáspora cuando yo fui a Senegal. En Senegal. Ahí sí me has pillado totalmente a contrapelo, sí, exacto. En Senegal, nosotros fuimos a un lugar que se llama la Casa de los Esclavos, en una pequeña isla, es un cayito, creo que del mismo tamaño, un poquito más grande que el Cayo Levantado acá. Es un cayo donde está uno de los lugares donde hubo principal compra y venta de esclavos. Y puerta de embarque, ¿no? Para traerlos. Sí. Aquello, si no me equivoco, es la Gold Coast, que le llaman, ¿no? Porque está Ghana también allí, los fuertes, donde se acumulaba la mercancía humana y se empaquetaba y se embarcaba para las Américas. Incluso tenían un concepto que era sumamente desgarrador, que era el tema de la puerta sin retorno. Había una puerta que daba directo a la embarcación y ya después de ahí, se acabó. Familias no se volvían a ver, tribus destrozadas. Se acaba la humanidad. Y de ahí entendí que tanto por la fuerza como por opción, el ser humano se maneja a través de las diásporas. O sea, el ser humano es migrante por su naturaleza, es nómada. Pero no solamente eso, sino que el triunfo de la gente, de los pueblos, es a través del arte y la cultura, a través de su identidad. Y eso fue el gran aporte que trajeron todas las poblaciones de la esclavitud que llegó a América, toda esa rica cultura que
viene de un lugar de mucho sufrimiento, de mucha separación. Y también reconocí que cuando sale Colón y salen todas las personas que se unen a Colón, no se unen porque Colón tenga una visión como Marco Polo, se unen escapándole también a las enfermedades, al hambre, a la hambruna, a la pobreza que había en esa época en España. Entonces, es una historia que tiene muchos matices, y entiendo que incluso con un libro tampoco es suficiente, o sea, es un punto de partida. ¿Y has pensado en serializarlo? Porque ahora existe todo el canal online y seguro que tienes muchísimo material acumulado que podrías serializar una serie de episodios, capítulos que dentro del concepto de este documental. Ya hay 1 hora de película, libro, quizás cabría hacer una serie. Sí, totalmente. Yo he pensado en hacer segmentos cortos para redes, he pensado hacer como spin-offs de diferentes locaciones. Lo que sí me interesa ahora es que, como también lo que decía Julia Álvarez en la entrevista, es que la humanidad es un coro. Yo quisiera que se agregaran más voces a este esfuerzo, porque yo creo que ya lo que venía muy de mí ya yo lo compartí. Y entonces yo tengo varios proyectos que vengo desarrollando ya directamente para diferentes empresas de la familia de Disney, que tienen ya un matiz sin perder el arraigo propio, que eso nunca se pierde. Sí tienen ya un matiz buscando crear proyectos más internacionales, buscando abrir fronteras, buscando llevar nuestro contenido a otros mercados. Internacionalizar. Entonces, esa es la gran producción encrucijada que estamos ahora. O sea, yo estoy ahora desarrollando, tengo varios proyectos que hemos venido desarrollando desde que entró en efecto este acuerdo, que también debo mencionar que fueron casi 2 años de negociación, o sea, para que la gente no se imagine, o sea, que esto fue de la noche a la mañana. Y nosotros este año cumplimos 9 años como empresa, y esto surgió durante la pandemia, en el 2020, donde incluso cuando tenemos ese primer acercamiento, ni siquiera creíamos que era real. Claro, es una fantasía, daydreaming, ¿no? O sea, Disney de repente, o sea, te empiezan los pájaros ya a surgir en la cabeza. Entonces ahora la presión también es otra. Las condiciones son otras. Pero aún así, estamos trabajando con el mismo presupuesto, con la misma cantidad de personas en el equipo, pero con el doble del hambre. Porque ahora tenemos la necesidad imperante de probarnos ahora en una nueva cancha, en un nuevo escenario, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de crear proyectos y de crear iniciativas que hagan que lo que nosotros estamos haciendo sea sostenible en el tiempo. Ya no se trata, yo hice una película y ahora dentro de 2 años hago otra, sino de verlo como una empresa. Exacto, de continuidad, de sistematizar la producción. Completamente. Exacto. Muy bien, o sea, me parece fascinante, Héctor, que antes de los 40 ya estamos en las ligas mayores, o sea, esa podría ser la conclusión de esta entrevista. Pero antes déjame preguntarte, ¿qué directores, brevemente me dices, below 40, te gustan internacionalmente, que identifiques, y qué mensaje le darías a los jóvenes cineastas que están empezando en cualquier estadio que se encuentren, empezando a pensar en que quiero ser esto, o los que están terminando su carrera de cineastas? ¿Qué mensaje les dirías? Ambas cosas para concluir. Directores below 40, realmente creo que el caso de éxito excepcional a nivel mundial, incluso también viene de Montreal, es Xavier Dolan, que fue un director que comenzó su carrera, quizás me puedo equivocar con las fechas o la edad, pero él comenzó ya a los 19 años, él estaba en el Festival de Cannes. Y ha hecho una carrera, todas sus películas han sido fulgurante, ha sido brutal. Entonces, para mí eso es un caso que muestra 2 cosas. Muestra de que sí se puede, y muestra de que los jóvenes tenemos muchas veces
vamos a decir, la madera para... Exacto, y las para ideas y la savia. Y las ideas, es que realmente, si uno quiere ver el futuro, uno tiene que ver a los jóvenes. Uno tiene que ver qué están haciendo los jóvenes, qué están pensando los jóvenes. Y empoderar a la juventud. Eso es parte del mensaje que quiero dar. Y así otros directores que ahora mismo no es under 40, pero por ejemplo Quentin Tarantino cuando empezó no tenía 40 años. Era un perfecto under 40 cuando empezó, sí, y enseguida hizo... Y el mismo Spielberg, una de las anécdotas que a mí siempre tanto Tarantino como Spielberg me inspiraron como me dicen aquí en República Dominicana, como a darle para allá, a lanzar. Porque Spielberg se cuenta que cuando él era adolescente, él se colaba en los sets de filmación. Y de sus primeras experiencias fílmicas nacen de ese atrevimiento. De polizón, ¿no? Del cine. Exactamente. Entonces, yo digo que entonces por eso digo para los jóvenes, hay que ser atrevido. Hay que, mientras más joven, esto es algo que incluso en cualquier emprendimiento, yo creo que aplica a todo, mientras más joven uno puede asumir más riesgos. Y siempre hay que tener en cuenta el buscar la sostenibilidad en el tiempo. Eso fue algo que me han dado estos 9 años ya como empresa. Me han dado el compartir también el día a día con mis socios, que lo quiero mencionar, a José Ramón y a Vicente Alamá, que vienen también de un background más de negocio. Cuando nosotros empezamos, el artista era yo. O sea, venía con mi background de business, pero yo lo que quería era venir a dirigir. Yo lo que quería era venir a un set de película. Yo comencé a adquirir, gracias a las experiencias que vivimos juntos, comencé a adquirir ya también un rol más gerencial. Me convertí en productor ejecutivo. O sea, nosotros como empresa, hoy en día, sí, nosotros como empresa hoy en día producimos 4 películas al año. Y de esas 4 películas al año, nosotros tenemos varios de los principales proyectos que han sido éxitos de taquilla en la República Dominicana. Y en todo yo he estado involucrado de la manera gerencial. A mí me ha permitido el tener ese ecosistema, me ha permitido también incurrir en mis necesidades o visiones artísticas. Por ejemplo, para que haya un mal paso, para que haya diáspora, tiene que existir también Que León, Los Leones, Colao, Trabajo Sucio, La Maravilla, Malos Padres, que también es nuestra. Malos Padres le ganó a Barbie y Oppenheimer en la taquilla y sigue todavía. Y ahora se va para la plataforma de Star. Creo que va a ser ahora en Qué gran triunfo, ¿no? Colosal, sí, vamos, y gracias a esos proyectos es que yo puedo tener la carrera como artista que yo tengo. La libertad como artista que yo tengo. Porque hay que pensarlo así, hay que pensar a nivel de sostenibilidad, a nivel de empresa. Cómo yo puedo hacer que esto que yo estoy haciendo sea sostenible en el tiempo, cómo yo puedo hacer que mis inversionistas estén felices con el trabajo que estamos haciendo, más allá de la calidad, pero también cómo yo puedo hacer que mi industria crezca, porque aquí, si yo crezco, crecemos todos. Perfecto, volveremos a entrevistarte cuando ya hayas cruzado los 40. Héctor Valdez Martín, gracias por tu tiempo y testimonio, un placer. Gracias.